Hola, buenos días. Bienvenidos. Hoy es 13 de septiembre de 2025, pasan 2 minutos de las 6 de la mañana. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados y bueno, seguimos con nuestra lectura bíblica que dejamos en Job. Ahora ahí me fijo. Mientras tanto tengo que decirles que bueno, mi ausencia fue en los audios porque fallecieron 3 hermanos de la congregación, en distintas congregaciones, 2 de una y 1 de otra. Y la verdad es que cuando muere un ser querido uno recuerda también los momentos difíciles de uno y se complica un montón, porque uno sufre más el dolor de las personas que están en duelo que lo que es lo propio de uno, de repente que pasa a un segundo plano. Es difícil seguir adelante, pero somos positivos y creemos que pronto Jehová va a traer la resurrección. A la resurrección a estas personas, a Luisa Patrona, a Daniel Lupo y a David Segata. A los familiares directos mucha fuerza y fe. Recuerden que Jehová está cerca de los que tienen el corazón roto. Siempre está con ustedes. Los familiares directos de ellos son muy buenas personas y ellos también eran muy buenas personas y sabemos, estamos seguros de que pronto Jehová los va a resucitar. Jehová los llamará. Fue como medio imposible estar haciendo los audios. Y aparte por los preparativos de la asamblea que tenemos el 19 de 2021. Pueden ingresar en jw.org y poner en el buscador lugar donde asistir a la asamblea regional y les voy a poner el video para que escuchen la invitación. La gente necesita adorar algo o a alguien, a un poder superior, a ellos mismos, a otras personas o el dinero. Pero ¿cómo deberíamos satisfacer esa necesidad? ¿Qué dijo Jesús? Los auténticos adoradores tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. En la Asamblea Regional del 2025 de los Testigos de Jehová se presentarán más capítulos de la serie Las Buenas Noticias según Jesús. Jesús es el único que puede enseñarnos cómo debemos adorar a Dios. Si hacemos lo que Él dice, nos beneficiaremos ahora y para siempre. No te la pierdas porque consideramos que es como las fiestas de Jehová del principio en los tiempos de los judíos, de los israelitas. Entonces entra a jw.org y en el buscador pones lugar donde asistir a una asamblea regional y te va a aparecer una pantalla donde te preguntes dónde estás. Y entonces te va a dar una dirección y un día para que vos puedas ir. Que las asambleas terminan en octubre, así que fíjate de hacerlo lo más pronto posible. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos una asamblea en Ezeiza ahora mismo, hoy mismo. El fin de semana que viene y el otro también. Ahora seguimos con la lectura. Yo había quedado en Génesis 34. Yo seguí por mi parte, así que la mía sería la séptima hora con ustedes. Y sigo con mi lectura personal y con la lectura en audios. Así que gracias por sumarse a esta lectura bíblica. 34 toca de leer y dice: Ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del hogar. Un día la vio Siquem, que era hijo de Hamor, el hebeo, uno de los jefes del lugar. Entonces se la llevó, se acostó con ella y la violó. Él quedó cautivado por Dina, la hija de Jacob. Se enamoró de la joven y trató de conquistarla. Al final Siquem le dijo a Hamor, su padre: consígueme a esta joven para que sea mi esposa. Cuando Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija, Dina, sus hijos estaban en el campo en el ganado, así que Jacob decidió no decir nada hasta que ellos regresaran. Más tarde el padre de Siquem, Hamor, fue a hablar con Jacob, pero los hijos de Jacob se enteraron y regresaron enseguida del campo. Estaban ofendidos y muy enojados porque Siquem había deshonrado a Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem desea a su hija. Por favor, dénsela por esposa. Unamos nuestras familias con alianzas matrimoniales. Dennos a sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes. Pueden vivir con nosotros y tendrán toda nuestra tierra a su disposición. Quédense, hagan negocios aquí y establezcanse en esta tierra. Entonces Siquem les dijo al padre y a los hermanos de ella: con tal de tener su aprobación, les daré lo que me pidan. Pueden pedirme una dote altísima por la novia y un generoso regalo. Estoy dispuesta a darle cualquier cosa, pero por favor denme a la joven por esposa. Pero los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su padre Hamor, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Así que ellos respondieron: no podemos hacer algo así.
no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque es una deshonra para nosotros. Solo podríamos hacerlo con una condición, que ustedes sean como nosotros y circunciden a todos sus varones. Después les daremos a nuestras hijas y tomaremos a sus hijas para nosotros. Viviremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. A Hamor y a su hijo Siquem les pareció bien lo que pedían, y el joven se apresuró a hacer lo que pedían, porque de veras le gustaba la hija de Jacob. Además, él era el más respetable de toda la casa de su padre. Así que Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y les dijeron a los hombres de su ciudad: estos hombres quieren seguir viviendo en paz con nosotros. Qué importante eso. Dejemos que se queden en nuestra tierra y que hagan negocios aquí. A fin de cuentas hay suficiente tierra para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y darles nuestras hijas a ellos. Solo han puesto una condición: que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos están circuncidados. Solamente así aceptarán quedarse a vivir con nosotros para formar un solo pueblo. En realidad era buena la trampa, ¿no? Porque en realidad ellos no querían vivir en paz. Eran el pueblo escogido de Dios, pero no tenían maldad, más odio, más orgullo que un ánimo de tener paz. Querían sacar una ventaja, querían vengar a su hermana, ¿no? Entiendo que es muy doloroso el tema de una violación, pero sí que tuvo la responsabilidad de decir, bueno, me casé, hice algo malo, y en eso malo que hice, aunque sea que lo hice mal, quiero recompensar. Habló con el padre de Dina, habló con Jacob y quiso hacer las cosas bien para adelante. Les quisieron dar una oportunidad, pero ellos no quisieron. ¿Cómo puede ser, no, que para Dina, las chicas del pueblo que eran, Jacob siguió su viaje desde Padán Aram y llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem? A la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Era en Canaán, no sé qué. Para Dina, las chicas de ahí eran sus mejores amigas. Era como que ella se sentía re cómoda en ese lugar. Por eso ella iba a visitar a las chicas del lugar. O sea, debe ser que no eran malas personas las chicas, más allá de que Siquem se portaba así de mal, ¿no? Se ve que era un hombre muy poderoso. Y estaba dispuesto a hacer las cosas bien, o sea, dentro de todo, ¿no? Pero los hermanos no se lo perdonaron. Es como que creo que nosotros mismos también, al tener esa actitud de decir es un mundano, es una mundana, ¿no? Al tener esa actitud de juzgar todo el tiempo al que no es de nuestra religión, también estamos haciendo las cosas mal y deberíamos tratarnos a todos con la misma empatía, aunque resulta muy difícil. Porque uno va viendo que dentro de la congregación hay gente que solamente está como queriendo sacar una ventaja todo el tiempo, ¿no? Incluso ellos mismos, cuando se van de la congregación, dejan a uno de ellos dentro de la congregación como para seguir espiando qué es lo que sucede desde los discursos o desde lo que pasa dentro de cada congregación. Y es como nos divide en realidad, no es algo que nos va uniendo. Por lo menos en lo personal es así, ¿no? Es como que hay personas como dice el libro de Judas, hay rocas escondidas. Entonces hay gente alrededor de uno que fueron en algún momento testigos de Jehová, que no quieren seguir la conducta de las normas morales de Jehová o de la organización de Jehová. En realidad son, pero los de la organización se hacen como dueños de esta manera de vivir, entonces es como que van excluyendo. Y ellos al mismo tiempo están como sabiendo qué es lo que está pasando y perteneciendo a otras organizaciones religiosas, pero sin perder de vista ciertas personas a las que realmente es un acoso constante y un querer molestar, invadir constantemente, ¿no? Si no sería que cada uno esté en su lugar y podamos en nuestro lugar o en nuestro hogar sentirnos cómodos, pero es tanto el acoso, el fastidio, la maldad de la gente, al punto de que en nuestra propia casa tenemos que súper concentrarnos en las personas que amamos de nuestro hogar y no en lo que los de alrededor están haciendo para quitarnos la paz, ¿no? Es una guerra, estamos en una guerra. Seguimos leyendo esto, es una comparación viva de lo que está pasando hoy, ¿no? También hay hermanas de la congregación que son lamentablemente abusadas sexualmente por
por estos familiares de personas que van a la congregación y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno anda en la calle o cuando uno confía en la hermana o en el hermano de alguien que va a las reuniones porque no toda la familia tiene las mismas normas morales dentro de un hogar. Bueno, seguimos con la lectura, me quedé en el 20, vamos a seguir. Así que Amor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y le dijeron a los hombres de la ciudad, estos hombres quieren seguir viviendo en paz con nosotros, esta parte que es importante. Dejemos que se queden en nuestra tierra y que hagan negocios aquí. A fin de cuentas hay suficientes tierras para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y darles nuestras hijas a ellos. Solo han puesto una condición, que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos están circuncidados. Solamente así aceptarán quedarse a vivir con nosotros para formar un solo pueblo. ¿No creen que entonces todos sus bienes, sus riquezas y sus animales serán nuestros? Pues hagamos lo que nos piden para que queden a vivir con nosotros. Entonces todos los que salían por la puerta de la ciudad se hicieron caso a Amor y a su hijo Siquem. Y todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad, se circuncidaron. Pero el tercer día, cuando los hombres todavía estaban adoloridos, Simeón y Leví, dos hijos de Jacob, que eran hermanos de Dina, tomaron una espada cada uno y fueron a la ciudad y allí, sin que nadie se lo esperara, mataron a todos los varones. Mataron a espada a Amor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron a él, ya se le había quedado a la chica. Los demás hijos de Jacob llegaron, vieron a los hombres muertos y saquearon la ciudad por haber deshonrado a su hermana. Se llevaron sus rebaños, su ganado vacuno, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se apoderaron de sus bienes, se llevaron a cautivos a sus niñitos y a sus mujeres y saquearon sus casas. Al enterarse, Jacob les dijo a Simeón y a Leví, me han causado un gran problema. Por su culpa me aborrecerán los habitantes del país, los cananeos y los pericitas. Nosotros somos pocos, seguro que ellos se unirán para atacarme y acabarán conmigo y con toda mi casa. Pero ellos contestaron, ¿acaso íbamos a dejar que trataran a nuestra hermana como a una prostituta? En realidad es como que se fueron de tema ellos, porque sí que no la trató como una prostituta, la dejó a vivir con él, la retuvo, ¿no? Eso está mal, si es contra su voluntad, pero evidentemente ella era amiga de todo ese lugar. Tanto no fue contra su voluntad, pero, o sea, sí que intentó hacer las paces o arreglar el problema que había, pero ellos queriendo pretender, ¿no? Que sea de otra manera o que sea como era las costumbres del pueblo, bueno, provocaron tal guerra, así que uno puede estar por querer demostrar, ¿no? Una apariencia, por querer sostener, ¿no? Una moralidad o una buena fe, porque uno quiere demostrar algo que no es todo el tiempo, ¿no? Entonces está teniendo una falsa devoción, como dice 2 Timoteo 3:5, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, porque uno con esa actitud de creerse súper especial o súper dedicado a Dios o súper santo puede estar haciendo tropezar a otras personas. Es un tema tan actual esto. Pero igual a esto voy a agregar algo que me encantó, que ayer un anciano de congregación publicó un texto que dice que de todas maneras, por más que haya cosas ocultas, esas malas actitudes de algunos hermanos de la congregación, el suceso imprevisto nos acaricia a todos, o sea que Dios nos está viendo y Dios nos está jugando. Y que ya vimos o vamos a ver que Dios mata a quien Él quiere matar también cuando uno está haciendo las cosas mal. Así que nos vamos a salvar por ahí de la opinión ajena, pero de Dios no nos vamos a salvar, de la justicia de Dios no nos vamos a salvar. Después Dios, dice el 35, después Dios le dijo a Jacob, ponte en camino, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacerle allí un altar al Dios verdadero, quien se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense y cámbiense de ropa, pongámonos en camino y subamos a Betel. Allí le haremos un altar al Dios verdadero, quien contestó mis súplicas en el día de mi angustia y quien ha estado conmigo donde quiera que he ido. Así que ellos le dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob
lo enterró. Todo debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquem. Cuando reanudaron su viaje, el terror de Dios se apoderó de las ciudades de los alrededores, de modo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Tiempo después, Jacob llegó con toda su gente a decir Betel, que está en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer al Dios verdadero. Más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada debajo de un roble al pie de la colina donde estaba Betel. Por eso él llamó Alon Bakut a este árbol. Mientras Jacob seguía su viaje desde Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Entonces Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así que empezó a llamarlo Israel. ¿Cómo lo buscaba Dios a Jacob, no? Dios también le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplicate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran grupo de naciones, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que le has dado a Abraham Y a Isaac. te la daré a ti, y también se la daré a tus descendientes. Entonces Dios dejó a Jacob y subió del lugar en el que había hablado con él. Y Jacob levantó una columna de piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida sobre ella y le echó aceite encima. Jacob siguió llamando a Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, estando todavía lejos de Efrat. Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Y cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también tendrás ese niño. Pero Raquel se estaba muriendo, y justo antes de que la vida se le escapara, lo llamó Benoni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue enterrada en el camino de Efrat, es decir, Belén. Jacob levantó una columna sobre la tumba de ella. Esta es la columna de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Después, Israel se fue de allí y colocó su tienda más allá de la torre de Idel. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilá. Tengamos en cuenta esto, después más adelante se menciona. La concubina de su padre, e Israel se enteró. Al final Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito Rubén, y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob, que él tuvo en Padán Aram. Tiempo después Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac. Llegó a Manré, en el área de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham y también Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años, entonces dio su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, satisfecho tras una larga vida. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Bien, 36. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán. Se casó con Ada, hija de Elón, elitita, y con Olivama, hija de Ana y nieta de Sibeón el Ebeo. También se casó con Basemat, hija de Ismael y hermana de Neballot. Con Ada, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz. Con Basemat tuvo un hijo llamado Reuel. Y con Olivama tuvo a Jeús, Jalán y Coret. Estos fueron los hijos de Esaú que él tuvo en la tierra de Canaán. Después Esaú se fue a otra tierra a cierta distancia de su hermano Jacob, y se llevó a sus esposas, y a sus hijos, a sus hijas y a todos los miembros de su casa, así como el ganado y los demás animales, y todas las riquezas que había acumulado en la tierra de Canaán. Cuando los dos habían acumulado muchos bienes, ya no podían vivir juntos. Tenían tantos animales que la tierra donde había estado viviendo ya no daba abasto para mantenerlos. Así que Esaú se mudó a la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta es la historia de Esaú, el padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esaú son Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, otra esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Hatán y Kenaz. Y Elifaz, hijo de Esaú, tuvo una concubina llamada Timná. Con el tiempo, ella le dio a Elifaz un hijo llamado Amalek.
Estos fueron los hijos de Adá, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Será, Samá y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y Olivama, hija de Ana, nieta de Sibeón y esposa de Esaú, le dio a Esaú estos hijos: Jeús, Jalán y Coré. Los jeques que salieron de los hijos de Esaú son los siguientes: de Elifaz, el primer hijo de Esaú, salieron el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Coré, el jeque Catán y el jeque Amalek. Estos fueron los jeques de la familia de Elifaz en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Adá. De Reuel, hijo de Esaú, salieron el jeque Naat, el jeque Será, el jeque Samá y el jeque Misa. Estos fueron los jeques de la familia de Reuel en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Por último, de Olivama, esposa de Esaú, salieron el jeque Jeús, el jeque Jalán y el jeque Coré. Estos fueron los jeques que salieron de Olivama, hija de Ana y esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y los jeques que salieron de ellos. Los hijos de Seir, el hebreo. Los habitantes del país fueron Lotán, Sobal, Sebeón, Ana, Dizón, Eser y Deisán. Estos fueron los jeques de los horios, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemam, y Timná era hermana de Lotán. Los hijos de Sobai fueron Albán, Manat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Aná. Este es el Aná que encontró aguas termales en el desierto mientras estaba cuidando los burros de su padre Sibeón. Aná tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Olivama. Los hijos de Disón fueron Hemdam, Esban, Itran y Cran. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos fueron los jeques de los horios: el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser y el jeque Disán. Estos fueron los jeques de los horios que habían en la tierra de Seir. Esto es re importante, porque más adelante vamos a ver, parecería como que Esaú es muy bendecido por Jehová, por la cantidad de hijos que tiene, pero en realidad Jehová está bendiciendo a, a los que hacen realmente su voluntad y a los que realmente tienen una amistad estrecha con él, como Isaac, como Jacob, ¿no? Como Abraham. Y Abraham le había prometido que iba a tener una gran descendencia. Entonces acá vemos cómo se cumple esa parte de tener una gran descendencia. Pero después vamos a ver cómo Jehová purifica esa descendencia, ¿no? Y como siempre Jehová está tratando de hacer que sobrevivan los más mansos, ¿no? Siempre está limpiando la tierra. Realmente lo vamos a ver ahora. Bueno, el 31 dice: ahora bien, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que los israelitas tuvieran un rey, son los siguientes. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Será de Bosorra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usán de la tierra de los temanitas. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedab, y su ciudad se llamaba Abid. Él venció a los madianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla de Masreca. Cuando Samla murió, se reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Adar. Su ciudad se llamaba Pau, y su esposa se llamaba Metabel, hija de Matred, hija de Mesab. Así que los jeques que descendieron de Saúl, ordenados por familias y por regiones según sus nombres, fueron el jeque Timná, el jeque Alba, el jeque Getet, el jeque Aolibama, el jeque Elá, el jeque Pinom, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mizar, el jeque Magdiel y el jeque Hiram. Estos fueron los jeques de Edom ordenados por las regiones que ocuparon en su tierra. Este es Esaú, el padre de los edomitas. 37 dice: ahora bien, Jacob siguió viviendo en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo
José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Silpá, las esposas de su padre. Y un día José le dio a su padre un mal informe de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus demás hijos, porque era el hijo de su vejez, y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas de grano en medio del campo, y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 estrellas. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos se pusieron celosos de José, pero su padre se quedó pensando en lo que él había dicho. Un día sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquem. La tarde de Israel le dijo a José: tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ven, que quiero mandarte a donde están ellos. Y José le respondió: aquí estoy para lo que mandes. Qué buena actitud. Así que su padre le dijo: por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Más tarde un hombre se encontró a José dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? José le dijo: busco a mis hermanos y dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? Y el hombre le contestó: se fueron de aquí. Hoy que dijeron: vámonos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene ese soñador. Vengan, vamos a matarlos y echarlo en una de las cisternas. Luego diremos que una fiera lo devoró. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, intentó librarlos de ellos. Les dijo: no le quiten la vida. Rubén añadió: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que él quería librarlos de ellos para devolvérselo a su padre. Así que tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna, estaba vacía. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron que venía una caravana. Eran ismaelitas que bajaban de Galat hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ládano, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿y qué ganamos matando a nuestro hermano, manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas y no le hagamos daño a nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano y somos de la misma sangre. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. De modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Más tarde Rubén volvió a la cisterna y al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: el muchacho ya no está, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Entonces agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y dijeron: encontramos esto, por favor comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Después de revisarla, él gritó: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. De seguro José ha sido despedazado. Entonces Jacob se rasgó la ropa, se puso de tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Más bien decía: seguro seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje a la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto. Se lo vendieron a Potifar,
jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. El 38. Por ese entonces Judá dejó a sus hermanos y colocó su tienda cerca de un hombre adulamita llamado Hirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá, con la que se casó y tuvo relaciones. Entonces ella quedó embarazada, más tarde dio a luz un hijo y él lo llamó De nuevo quedó embarazada y tuvo un niño al que llamó Onán, y volvió a dar a luz un hijo y lo llamó Selah. Él estaba en Atzib cuando ella tuvo ese hijo. Con el tiempo Judá casó a su hijo mayor con una mujer llamada Tamar. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que Jehová le dio muerte. En vista de eso, Judá le dijo a Onán: cásate con la esposa de tu hermano y cumple con el matrimonio de cuñado. Ten relaciones con ella para darle descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría suya, así que cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para no darle descendencia a su hermano. Pero lo que hacía estaba mal a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él también le dio muerte. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: quédate en la casa de tu padre y mantente viuda hasta que mi hijo sea mayor. Y es que pensaba, no sea que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Con el tiempo murió la esposa de Judá, que era de Zoá. Cuando Judá terminó el periodo de duelo, fue con su amigo Hirá, el adulamita, a donde estaban los esquiladores de sus ovejas en Timná. Entonces alguien le dijo a Tamar: tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Así que ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió el rostro y se puso un chal y se sentó a la entrada de Naín, que está en el camino que va a Timná. Hizo esto porque veía que Selah ya era mayor y todavía no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, porque Tamar se había cubierto el rostro, de modo que se apartó del camino. Fue hacia ella y como no sabía que era su nuera, le pidió: déjame tener relaciones contigo, por favor. Ella le respondió: ¿qué me darás a cambio de tener relaciones conmigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dijo él. Pero ella le contestó: ¿me dejarás alguna garantía hasta que me lo envíes? Él le preguntó: ¿qué quieres que te deje como garantía? Entonces ella le dijo: tu anillo de sellar, con su cordón y la vara que tienes en la mano. Así que él se lo dio. Tuvo relaciones con Tamar y la dejó embarazada. Después ella se levantó y se fue. Se quitó el chal y se vistió con su ropa de viuda. Judá envió a su amigo, el adulamita, para que llevara del cabrito y se recuperara la garantía que le había dejado a la mujer. Pero este no la encontró. Así que le preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está aquella prostituta del templo que estaba en Ain junto al camino? Pero ellos le dijeron: aquí nunca ha habido una prostituta del templo. Al final él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la encontré. Es más, los hombres del lugar me dijeron: aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Así que Judá le dijo que se quede con las cosas, no sea que se burlen de nosotros. En cualquier caso, yo le envié el cabrito a ella, pero tú no la encontraste. Unos 3 meses después le dijeron le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y por haberse prostituido ahora está embarazada. Entonces Judá dijo: llévenla afuera y que la quemen. Mientras la iban llevando afuera, ella le envió este mensaje a su suegro: el hombre del que estoy embarazada es el dueño de estas cosas. Y añadió: por favor, comprueba de quién son este anillo de sellar, este cordón y esta vara. Judá examinó las cosas y dijo: ella es más justa que yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selah. Después de aquello, no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Pues bien, cuando a ella le llegó el momento de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. Mientras ella daba a luz, uno de ellos sacó la mano, enseguida la parte le agarró un hilo rojo escarlata, se lo ató a la mano y dijo: este salió primero. Pero él volvió a meter la mano y su hermano fue el que salió. Así que la partera exclamó: ¡qué desgarro hiciste! Por eso lo llamaron Pérez. Y después salió su hermano, que tenía el hilo rojo escarlata atado a la mano. A él lo llamó Será. 39. Pues bien, los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Allí se lo vendieron a un egipcio llamado Potifar, que era jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. Pero Jehová estaba con José.
Así que le fue bien. Y su amo, el egipcio, lo puso como encargado de su casa. Su amo se dio cuenta de que Jehová estaba con José y de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. José siguió ganándose el favor de Potifar y se convirtió en su ayudante personal. Así que Potifar lo puso a cargo de la casa y de todo lo que tenía. Después, desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová empezó a bendecir la casa del egipcio debido a José. Jehová bendijo todo lo que él tenía en la casa y en el campo. Al final Potifar dejó al cuidado de José todo lo que tenía. No tenía que preocuparse de nada, únicamente de lo que quería comer. Además, José se convirtió en un joven fornido y atractivo. Entonces, la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle, acuéstate conmigo. Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo, mira, mi amo no se preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa, así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? Ella insistía día tras día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella ni quedarse con ella. Sin embargo, uno de los días en que entró en la casa a hacer su trabajo no había ningún sirviente dentro. Entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió huyendo y dejó su ropa entre las manos de ella. Cuando ella vio que José había salido huyendo y que había dejado la ropa entre sus manos, ella se puso a llamar a gritos a los hombres de la casa y le dijo, miren, ese hebreo que nos trajo mi esposo ha querido reírse de nosotros. Intentó acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. Y tan pronto como yo le levantaba la voz y me ponía a gritar, salió huyendo y dejó su ropa junto a mí. Luego colocó la ropa de él a su lado y esperó a que el amo de José regresara a la casa. Entonces ella le contó a Potifar la misma historia. Le dijo, el siervo hebreo que tú nos trajiste ha querido reírse de mí, pero tan pronto como levanté la voz y me puse a gritar, salió huyendo y dejó su ropa junto a mí. Cuando el amo de José oyó que su esposa le decía, tu siervo me hizo esto y aquello, se puso muy furioso. Así que el amo de José lo agarró y lo metió en la prisión donde se encerraban a los presos del rey. Y José se quedó encerrado en prisión. Pero Jehová continuó con José. Siguió mostrándole amor leal e hizo que tuviera el favor del jefe de la prisión. Por eso el jefe de la prisión puso a José a cargo de todos los presos que estaban encerrados allí. José era el encargado de que ellos realizaran todo lo que tenían que hacer. Y el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de los que habían puesto al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Excelente. Bueno, entonces leímos el 34, el 35, el 36 y el 39 y vimos tres historias. La historia de Dina, sí, que fue una historia de injusticia en realidad. Vimos la historia de Tamar, que también fue una historia de injusticia. Y ahora estamos viendo la historia de José. Y estamos viendo y vimos también un detalle. Bueno, la historia de Esaú, de la cantidad de hijos que tuvo Esaú, ¿no? Y qué necesario es esa parte donde Jehová nos cuenta toda la historia de Esaú, porque entonces vemos que la tierra se llenó. Se supo el pueblo de gente, ¿no? Había mucha gente en la tierra. Podemos decir gente muy importante, gente muy poderosa, muy rica. Y vemos lo de Tamar, no, lo de Rubén, que Rubén hizo algo muy malo, se acostó con la esposa de su padre. Pero luego Rubén trata de proteger a José, o sea que hubo un cambio en Rubén. Así que tengamos en cuenta esto, que por más que tengamos una vida impresionantemente mala, de, no sé, de una inmoralidad sexual o de, no sé, gente que lee el tarot o gente que hace brujerías o gente que también lee la Biblia, todas esas personas, ¿no? O gente que de repente son homosexual, mentirosa, fornicadores, o de toda la gente que Dios dice no van a pasar, si son así no van a pasar al nuevo mundo, no van a heredar el reino. Toda esa gente que también lee la Biblia, acuérdense que Jesús vino a buscar a pecadores. Y cuando nosotros leemos la Biblia, Jehová hace, si ve nuestro corazón, nosotros le hablamos con Él y le decimos que queremos cambiar, Jehová hace en nosotros, pone su Espíritu Santo y hace que nosotros podamos cambiar, ¿sí? Y que podamos tener una vida bien. No vamos a ser perfectos 100% porque somos pecadores. Y es justo lo que Jesús vino a buscar a la tierra. Vino a buscar pecadores. Gente que se porta mal, que tiene una mala conducta,
que no tiene vergüenza de nada, que son groseros, que son despiadados, y que leen la Biblia, saben que Dios existe, pero les cuesta convencerse de que Dios a ellos también los quiere. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de oprimir a las personas que dentro de todo tienen una vida así, pero intentan hacer las cosas bien. Así que fijémonos qué es lo que estamos haciendo nosotros, sí, cada uno, para tener la aprobación de Dios, porque si estamos haciendo las cosas mal o hicimos algo muy malo, podemos llegar a tener el favor de Dios como José. Nada más. Gracias por seguirme en la lectura bíblica, que tengamos un buen día, que Jehová nos cuide y nos proteja. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias. Saludos. Jesús y su congregación reúnen hoy un pueblo de toda tribu y nación debajo de los cielos. Nació el reino de Jehová que cumplirá su voluntad. La tierra un gran jardín será, qué placer y qué consuelo. Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, Rey de reyes y gran Señor. Inclinémonos delante de él, pues es nuestro Salvador.